parte de química puntualmente. Voy a compartir pantalla, les habla el doctor Paceto, me acompaña el profesor adjunto, doctor Celía, y los jefes de trabajos prácticos, Miguel Acuña y la doctora Arengo. El doctor Acuña y la doctora Arengo. ¿Estamos en contacto? ¿Me están escuchando? Sí, profe, se escucha. Muy bien. ¿Están viendo la campaña, la pantalla? Hola. Sí, profe, se ve. Sí, profe, se ve. Muy Sí, bien. sí, Estamos 147 participantes. Ustedes saben que el sistema es inteligente y que les da el control de la asistencia. Creo que una vez que se inicia la clase, eh, ya no pueden ingresar más. Y en el momento que cortamos, ese es el momento de la asistencia. Les digo para su control. Bueno. Les va a hacer una aclaración el doctor Acuña respecto a algunas formalidades del tema, de la cursada. Buen día, chicos. Le habla la doctora Acuña. ¿Cómo están? ¿Están? buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, Bueno, profe. esta parte de fisioquímica van a tener dos actividades. Van a tener una instancia que es una actividad de física que dieron los doctores en la clase pasada. Vamos a tener esta instancia que es bioquímica y en la próxima clase también va a ser otra instancia de lo que es la bioquímica. Van a haber dos evaluaciones, una de física, que es la que va a haber este viernes, la tienen que realizar, y el próximo viernes una de bioquímica. Para seguir en carrera, tienen que aprobar una de las dos. Si salen mal en las dos, no aprueban el módulo, digamos. ¿Alguna duda con lo que le dije? ¿Entendieron? Van a hacer 5 preguntas y 3 tienen que contestar correctamente para aprobar la actividad, tanto la que va a venir este viernes como la del otro viernes. ¿Les quedó claro eso, chicos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. sí. Bueno, continuamos entonces con la clase. Cualquier cosa, ya saben, nos preguntan en el chat. Ah, buen día, chicos, buen día a todos. Están hablando en el chat. El que puso no escucho nada, ¿escuchó ahora? ¿Escucha ahora? Sí se escucha. Sí, porque uno puso no escucho nada. Perfecto. Estoy aquí mirándolo. Bien, bien, bien. Listo. Listo el pollo. ¿Sale? Pero todo. ¿Sale con fritas? Bueno, vamos a iniciar entonces con esta parte de la materia, que es la parte de bioquímica, la disciplina
Bueno, estamos en contacto. ¿Me pueden confirmar que están oyéndome, por favor? Sí, profe. Muy bien. Bueno, como les decía, vamos a ver esta parte de la materia, que es nuestra disciplina bioquímica, que antes era una materia única y ahora estamos fusionados con física y damos física o química biológica. Estoy con problemas para correr. No. Sí. Vamos a introducir el concepto de bioquímica como la ciencia que está encargada de estudiar las moléculas que constituyen los seres vivos, la estructura, la localización en los tejidos y los órganos y las reacciones químicas por las que se hacen y se deshacen continuamente, y de ahí vamos a sacar sus funciones. De este concepto, que aparentemente es muy amplio, pueden inferir toda nuestra disciplina. Vemos que, a modo de ejemplo, los hidratos de carbono, lo primero que vamos a tratar de saber, de conocer, es su estructura, cómo está constituido un hidrato de carbono. Después vamos a ver en qué lugares de la célula se encuentran, cuáles son las reacciones físicas y químicas que se llevan a cabo, llámese glucólisis, glucogenólisis, gluconeogénesis, etcétera, etcétera, y las funciones que cumple como metabolito y las funciones principalmente. De acá podemos dividir a nuestra materia al menos en dos partes bien conocidas, y a la que le sumamos por su futura profesión una tercera, que es la bioquímica especial. Lo que vamos a ver en estos dos encuentros, primero el de hoy y el de la semana que viene, es la primera parte, es decir, la bioquímica estática, que se trata de conocer la estructura de los metabolitos y dónde se encuentran dentro de los seres vivos, que son el foco de nuestro estudio. La bioquímica dinámica, que seguramente se hará más hincapié ya cuando desarrollemos nuestra materia como un cursado, es en el segundo cuatrimestre, vamos a ver la parte dinámica, o también conocida como metabólica. Todas las funciones que se llevan a cabo por estos metabolitos y las funciones que permiten desarrollar en la célula. Vamos a ver las funciones que vuelven a esa unidad funcional que es la célula, la unidad funcional del organismo, en una célula vital, es decir, el compromiso con la vida. Y por último, una bioquímica especial, donde se van a comprender los procesos bucales que serán interpretados también para el conocimiento de la fisiología, pero también para diagnóstico y prevención, rehabilitación de la cavidad bucal, que es el objeto de su futura profesión. Espero que interpreten esto, que si bien no es como un contenido a evaluar, sí les ubica para el desarrollo de los temas que estamos por empezar a ver. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por favor, díganme que me están escuchando, porque si no... No, profe, se le entendió bien. Muchas gracias. Parece que estoy hablando para uno. A ver el chat, ¿cómo estamos? Muy bien.
Bueno, Sí, ahora se escucha, profe. avancemos. En el organismo está formado por elementos. Si hablamos de elementos biológicos, de un organismo biológico, vamos a hablar de bioelementos. Los bioelementos forman parte de la materia viva y forman lo que se conoce como biomoléculas. Hay una clasificación bien grande, esto viene desde la química, que es dividir estos bioelementos o biomoléculas en inorgánicos y orgánicos. Los inorgánicos son aquellos donde no está presente, vamos a definir por el absurdo, los colegas después verán, los elementos inorgánicos son aquellos donde no están presentes el carbono. Sales, agua, algunos gases, ahí está el oxígeno, el dióxido de carbono, nitrógeno, etc. Y en los orgánicos aparece el carbono, normalmente asociado con el oxígeno y el hidrógeno, y a partir de ahí empiezan los niveles de organización formando lo que se conoce como biomoléculas. Acá entonces el gran jugador es la presencia del carbono, por eso en la antigüedad esto se conocía como la química del carbono, la química orgánica. Ahora cuando vemos que estos se organizan en las biomoléculas, glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, estamos hablando de lo que es nuestra disciplina, que es la bioquímica o química biológica. Estos son conceptos importantes para que lo aprendan a diferenciar. Cualquier duda, creo que están abiertos los micrófonos, me interrumpen, estoy acompañado por los profesores que les cité y podemos ir saldando ya algunas dudas que puedan aparecer. Continuamos. Estos bioelementos los podemos clasificar en función de la abundancia en las materias vivas. Así vamos a hablar de elementos o bioelementos primarios, que son aquellos que constituyen por arriba del 96% de la materia viva. Estos son, como les dije, el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, fósforo, azufre. Pero principalmente los tres primeros que están acá. Carbono, oxígeno e hidrógeno. No, arriba del 96% del porcentaje de materia viva. Bioelementos primarios. ¿Estamos? Acá sí ya estamos entrando en contenidos que son pasibles de ser evaluados, así que, por favor, cualquier cosa que quede con duda, me interesaría aclararlo. Seguimos con los bioelementos secundarios que aparecen en una proporción mucho menor, pero considerable, alrededor del 3%. Ahí aparecen algunos minerales muy importantes, por ejemplo el calcio, que forma parte del esqueleto, de los huesos. El sodio, el principal catión extracelular. El potasio, el principal catión intracelular. El magnesio, el cloro, que desempeñan funciones de vital importancia. Ustedes ya están viendo que o constituyen el esqueleto o forman parte de los componentes elementales del medio interno de las células y del líquido extracelular. Entonces, los bioelementos secundarios arriba del 3,3%. Y nos queda, por último, los oligoelementos, también conocidos como elementos vestigiales, que son microconstituyentes. Están en muy baja concentración, por debajo del 0,1% del total, considerando a la materia viva. Pero tienen funciones
esenciales para la vida. Y acá introducimos el término esencial como algo que tiene que ser ingresado al organismo. El organismo no los puede sintetizar. Entonces, estos oligoelementos esenciales deben ingresar con la ingesta al organismo. Son, por ejemplo, el hierro, componente de la hemoglobina, el manganeso, el cobre, zinc, flúor, yodo, boro, silicio, vanadio, cobalto, selenio, molibdeno, estaño. Está muy en boga los reconstituyentes, las vitaminas, los energizantes, etc. Muchos de estos componentes, si leen en la composición no voy a entrar en marcas comerciales, pero de algunas vitaminas o multivitamínicos que se dan, los van a encontrar. Eso nos está hablando de dos cosas. Primero, de la importancia. Aunque sean tan pocos, menos del 0,1%, son vitales. Sin ellos no hay vida. Y segundo, son esenciales. Tal vez la principal función que cumplan sea la de ser cofactores enzimáticos para la función de las enzimas que van a ver que es el gran regulador del metabolismo, seguramente allá cuando estemos dando la parte metabólica de nuestra materia. ¿Estamos? Avanzando. Ahora les doy un concepto que es el de grupos funcionales. Un grupo funcional son átomos, ahí como está la definición misma lo dice, son átomos o grupos de átomos que presentes en la estructura de una molécula, nos dice, lo podemos reconocer y nos predice propiedades físico-químicas de las mismas. De modo tal que podemos predecir muchas de esas funciones. Vamos con el más fácil, un grupo funcional alcohol, el OH. Si yo tengo una gran estructura química, un gran esqueleto hidrocarbonado, una gran estructura química, y distinguimos el grupo funcional alcohol, OH, quiere decir que esa molécula se va a comportar, va a tener funciones y va a tener propiedades físico-químicas de alcohol. ¿Se entiende? Abajo está el grupo ácido carboxílico, no los voy a marear, pero si descubrimos esta estructura, este grupo funcional, dentro de la estructura química que estamos estudiando, vamos a ver que son compuestos que se comportan como ácidos orgánicos. Aparece el grupo funcional ácido carboxílico. Entonces, el concepto es átomos o grupos de átomos que presentes en la estructura de una molécula le confiere propiedades determinantes y que al reconocerlos nos permite predecir propiedades físico-químicas de las mismas. Ejemplos: alcohol, ácido carboxílico, ésteres, éteres, aldehídos, cetonas, amidas. Los grupos aromáticos, el grupo amino, el grupo amoníaco, los tioles, etc. Este concepto es muy importante porque a partir de ahora las estructuras o las moléculas que estudiemos los vamos a definir desde el punto de vista bioquímico en función del grupo funcional que presentan. Ahora, hoy vamos a desarrollar hidratos de carbono, vamos a ver que desde el punto de vista físico-químico, la definición es que son polihidroxialdehído o polihidroxiacetona, es decir, que tienen varios grupos alcoholes y un grupo funcional aldehído o un grupo cetona. Eso lo vamos a ver ahora con el ejemplo, pero sirve para
interpretar y comprender este concepto, que aparte de ser un contenido, es fundamental para que interpreten el resto de la materia. Una miscelánea o una parte, vayan tomando nuestra parte o esta parte de la materia de nuestra disciplina como una sumatoria de conceptos. A los elementos se le suman los grupos funcionales y ahora vamos a pasar a ver seguramente los bioelementos de sí, que son ya los elementos constituidos formados. Bueno, vamos a ingresar en hidratos de carbono. Acá les pregunto si respecto de lo anterior quedó alguna duda, porque vimos un par de conceptos que son muy importantes para el resto de lo que viene. Agradecería que me contesten. Voy a ver si puedo mirar el chat o ahora al finalizar. Profe, no quedó ninguna duda. No escuché. No quedó ninguna duda, se entendió. Bueno, perfecto. Son unos genios. Bueno, los hidratos de carbono, como les dije, son también llamados carbohidratos o glúcidos. Se encuentran tanto en tejido animal como en tejido como vegetal, perdón. Están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, y en los vegetales, a través de la unión del dióxido de carbono y el agua mediante el proceso de la fotosíntesis. Normalmente, estos vegetales son ingeridos por los animales y de ahí se cumple un ciclo biológico que seguramente recordarán de biología de la secundaria, los organismos autótrofos heterótrofos. Pero acá la idea en esta parte de la materia es que conozcan las estructuras. Y estructuralmente están constituidos por carbono, hidrógeno, oxígeno, y que eventualmente se pueden sumar algunos otros compuestos como el nitrógeno, el azufre, el flúor, etc. Normalmente la función de los hidratos de carbono en el organismo humano es la de proveer energía. Alrededor del 50 o el 60% de las calorías totales. Esto nos está hablando del porcentaje que debe haber en la ingesta diaria. No se puede vivir sin hidratos de carbono. Seguramente, al final hay una parte de nutrición, creo que ya es en la parte especial, se entra en este detalle con más propiedad y con más desarrollo, pero es importante que sepan que la nafta de la célula es el hidrato de carbono, es el glúcido, lo que consume para tener energía. ¿Sí? Y llegamos a la definición desde el punto de vista bioquímico, de acuerdo al concepto de grupos funcionales de los que hablamos recién. Son polihidroxialdehído o polihidroxicetona. Quiere decir que son compuestos que tienen varios grupos funcionales alcoholes y un grupo aldehído sería polihidroxialdehído o un grupo cetona sería polihidroxicetona. Volviendo un poquito para atrás, el ejemplo de un polihidroxialdehído sería la glucosa propiamente dicha. Tiene un grupo aldehído y varias funciones alcoholes.
Y un ejemplo del grupo y un ejemplo de polihidroxicetona sería la fructosa, que tiene un grupo cetona y varios grupos alcoholes. Si revisan la bibliografía, pueden mirar la estructura, no para grabársela, sino para conocer los mismos. ¿Qué es importante, aparte de la estructura, de saber cómo están compuestos? Es la clasificación. Y la clasificación de los hidratos de carbono lo vamos a hacer en función de la complejidad de su molécula. Si nosotros tenemos una molécula y le sometemos a un proceso que se llama hidrólisis, que es la ruptura de la molécula, de los enlaces de los componentes por acción del agua y de una enzima, podemos tener varios resultados. Si el proceso de hidrólisis es nula, aparecen los monosacáridos, es decir, están formados por un solo componente glucídico. Aparece la glucosa, la fructosa, la galactosa, y estos a su vez se van a clasificar en función del número de átomos de carbono que tengan. Triosa si tienen 3 átomos de carbono, tetrosa 4, pentosa 5, hexosa 6 átomos de carbono. La glucosa, que es la más importante de todas, tiene 6 átomos de carbono. Lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. En la segunda clasificación aparecen los oligosacáridos, que son aquellos que por hidrólisis dan cierta cantidad de monosacáridos, pero no muchos. Normalmente de 2 a 10, de 2 a 8, de 2 a 10, dice la literatura. Unidades de monosacáridos que constituyen. Disacáridos están formados por 2, trisacáridos por 3, tetrasacáridos por 4, etcétera, etcétera. Los más importantes de acá son los disacáridos porque son los que encontramos en la naturaleza y en nuestra vida diaria. Aparece la sacarosa, que es el azúcar de mesa, formado por glucosa y fructosa. La lactosa, que es el azúcar de la leche, formado por glucosa y galactosa. Y la maltosa, que es el azúcar de malta, que está formado por 2 unidades de glucosa. Y por último tenemos los polisacáridos, que son las macromoléculas, que podemos dividir a su vez en homopolisacáridos y en heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos son aquellos que están constituidos exclusivamente por hidratos de carbono. Almidón, glucógeno, celulosa. Por hidrólisis de ellas, por separación de ellas, aparecen solamente hidratos de carbono. En el caso del almidón y del glucógeno, de la celulosa, solamente aparecen glucosa. El almidón está presente en los vegetales, el glucógeno en los animales y la celulosa está constituye la pared celular de los vegetales. Y por otro lado aparecen los heteropolisacáridos, que son aquellos que aparte de la porción glucídica o de hidratos de carbono, llevan algún otro componente. Por ejemplo, los glucosaminoglicanos, que aparecen en un grupo amino. Los proteoglicanos, que a los hidratos de carbono se les suma una proteína. Las glicoproteínas y las lipoproteínas, que aparte de los hidratos de carbono, las glicoproteínas que aparte de la porción glucídica aparecen las proteínas, aminoácidos o proteínas. Esto lo vamos a ver seguramente en la segunda parte de nuestra materia, como les vuelvo a repetir, cuando sea ya la materia propiamente dicha. ¿Algún problema con la clasificación? Profe, Sí. ¿se podría explicar los últimos dos que dijo?
por favor. Los últimos dos te referís a los polisacáridos. Sí, profe. Sí, los polisacáridos son aquellos que están formados por muchas unidades de hidratos de carbono, de glúcidos. Y lo podemos dividir en dos, de acuerdo a su constituyente. Homopolisacárido, homo igual, son aquellos que están constituidos exclusivamente por hidratos de carbono, por glúcidos. Ellos son el almidón, el glucógeno y la celulosa. ¿Sí? El almidón de origen vegetal, el glucógeno de origen animal y la celulosa de origen vegetal. Solamente constituidos por hidratos de carbono. Y los heteropolisacáridos son aquellos que, aparte de la porción de glúcidos de hidratos de carbono, aparece algún otro compuesto distinto en la estructura. Por ejemplo, la aparición de aminoácidos, aparecen los glucosaminoglucanos. La aparición de proteínas nos permite la aparición de los proteoglicanos o glicoproteínas. Le sumaríamos acá la aparición de lípidos y aparecería lo que se conoce como glucolípidos. Espero haber contestado. Muchas gracias, profe. ¿Sirvió? Sí, profe. Bueno, Gracias. no, gracias a ustedes. Ahora vemos rápidamente la constitución. Los monosacáridos habíamos dicho que son moléculas únicas, que pueden ser polihidroxialdehído, acá hay un grupo aldehído y varios alcoholes, o polihidroxiacetona, aparece un grupo cetona y varios grupos alcohólicos. Se llaman aldosas o cetosas. Y se clasifican en función del número de átomos de carbono que lo constituyen. Acá aparecen estos son triosas, si fueran 4 tetrosas, 5 pentosas, 6 hexosas. Volvemos un poquito atrás. Les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar ejemplos para que les sigan. Las triosas aparecen acá, por ejemplo, este gliceraldehído y esta glicerocetona. Las tetrosas, las pentosas que forman parte de los ácidos nucleicos y las hexosas que son las más importantes como la glucosa y la fructosa. Acá abajo dice que los más simples son las triosas, que son las que están en el ejemplo. Acuérdense, los más importantes, sobre todo por la cantidad y por sus funciones, son las hexosas. Y los dos ejemplos de hexosas más claros son la glucosa, que es polihidroxialdehído, y la fructosa, que es una polihidroxicetona. ¿Sí? Respecto de los oligosacáridos, dijimos que los más importantes eran los disacáridos, aquellos que están constituidos por 2 unidades de monosacáridos. Quiere decir que tras su hidrólisis se liberan 2 monosacáridos. Los más importantes, habíamos dicho, que son la maltosa, que es la unión de 2 moléculas de glucosa en una unión alfa 1,4 con pérdida de una molécula de agua. Esa unión se llama unión glucosídica y es un enlace covalente y la única forma de romper, es el enlace más fuerte que puede haber en el organismo humano, y la única forma de romperlo es a través de un proceso que se llama hidrólisis enzimática. Aparece una enzima que permite el ingreso nuevamente de la molécula de agua que se perdió en el momento de la unión
y la maltosa dará como resultado 2 unidades de glucosa. ¿Sí? Aparece la lactosa, cuyos componentes monosacáridos son la galactosa, que es el azúcar de la leche, y la molécula de la glucosa. Quiere decir que si sometemos a un proceso de hidrólisis, es decir, de separación, de ruptura de la lactosa, aparecen 2 monosacáridos. En este caso, la galactosa, que es una hexosa, y la glucosa. ¿Sí? Hay mucha gente que tiene intolerancia a la lactosa, por eso se usa, por ejemplo, leches bajas en contenido de lactosa o deslactosada. Lo que se hace es ya hacer una hidrólisis previa de este disacárido para su mejor, en el procesamiento de la leche, para su mejor digestión. Es una miscelánea, es para que más o menos conozcan las funciones que no solamente son las energéticas, sino también las estructurales. Por último, nos queda la sacarosa dentro de los disacáridos. La sacarosa está formado por una molécula de glucosa, que es un polihidroxialdehído, y una molécula de fructosa, que es un polihidroxicetona. Ambos son de 6 átomos de carbono. Si los separamos, por un lado queda liberado la glucosa y por el otro lado la fructosa. Esta es lo que se conoce como nuestro azúcar de mesa. Este es el famoso azúcar que se ingiere junto normalmente con las infusiones, ¿no? Ahora está siendo reemplazado por algunos sustitutos, por cuestiones ya sea alimentarias, de nutrición o energéticas, pero este es la sacarosa, el azúcar de mesa, y la principal fuente de energía en las infusiones. ¿Alguna duda respecto de los oligosacáridos? No, profe. Muy bien. Para ir cerrando un poco esta historia, nos referimos un poquito a los homopolisacáridos. Los homopolisacáridos, como les dije hoy, están formados solamente por hidratos de carbono, solamente por unidades de monosacáridos. Esos monosacáridos son principalmente o exclusivamente la glucosa. El almidón, que es la famosa harina que está presente en el reino vegetal, que es un homopolisacárido de origen vegetal, están en los granos, que tras su molienda se aparecen las harinas, tiene una estructura formada por 2 subunidades, que son la amilosa y la amilopectina, que se unen y forman ese gran entramado de homopolisacárido que se llama almidón. Es tan grande esta estructura, no vamos a dilucidarla ahora por lo acotado del tiempo, pero la amilosa y la amilopectina, en sus unidades, que son 1,4 y 1,6, y que se encadenan, pueden llegar a contener hasta millones de unidades de monosacáridos. ¿Se entiende entonces la fuente energética que son las harinas? Al ingerir las harinas, ya sea en forma de galletas, pastas o lo que fuera, estamos ingiriendo gran cantidad de glucosa, gran cantidad de monosacáridos, porque este compuesto después, por el proceso de digestión, se liberan sus componentes constitutivos, que son los monosacáridos, en este caso, les vuelvo a repetir, la glucosa. ¿Sí? Sí, profe. El otro homopolisacárido es el glucógeno. El glucógeno
tiene una estructura muy similar a la amilopectina, solamente constituido por glucosa, solamente constituido por homopolisacáridos, y su ubicación es en tejido animal. Es la forma que tiene el organismo de ahorrar o de almacenar las moléculas de glucosa que ingerimos. Por ejemplo, comimos unas pastas, entraron muchas moléculas de glucosa y no la vamos a utilizar para las funciones energéticas o lo que fuera. El organismo lo que hace es formar glucógeno. Y ese glucógeno se deposita principalmente en dos lugares, en el hígado y en el músculo. Por eso se habla de glucógeno hepático y glucógeno muscular. Ese glucógeno, por ejemplo, muscular, es el que nos permite la contracción muscular, puesto que lo tenemos almacenado en músculo y cuando empiezan nuestros movimientos, el organismo a través de un proceso que se llama glucólisis anaeróbica, rompe esas moléculas de glucógeno y libera la glucosa para que, por un proceso que se llama, como les dije, glucólisis, forme el ATP, que es la energía que permite la contracción muscular. El glucógeno en el hígado, el glucógeno hepático, en cambio tiene más bien una función reguladora. Lo guarda para cuando el organismo está, por ejemplo, en ayuna, y lo va liberando de acuerdo a las necesidades que tiene cuando baja el valor de la glucemia en sangre. Tiene una función más bien reguladora, el glucógeno hepático. En cambio, el glucógeno muscular tiene una función energética de movilidad. ¿Estamos de acuerdo? Acá aparecen las dectrinas que son, diría, un subproducto de la hidrólisis de alguna parte del almidón y del glucógeno. Porque las enzimas hepáticas, eso lo vamos a ver más adelante, pero lo que degradan son las unidades 1,4, y al llegar a una ramificación 1,6, se detiene la acción de esta enzima, hay que agregar o deberá aparecer otra enzima, y ese compuesto que queda frenado su hidrólisis en la unión 1,6 se llama dectrina. Algunos lo llaman también dectrina límite, lo pueden encontrar así en los libros, principalmente el blanco, que es uno de los libros, de paso le estoy diciendo la bibliografía, con los que más nos manejamos. Y el último homopolisacárido que me faltaría o nos faltaría por conocer es la celulosa. La celulosa tiene una estructura similar a los anteriores, está constituido por moléculas de glucosa, pero tiene una unión distinta tanto al almidón como al glucógeno. Por ejemplo, el almidón y el glucógeno tienen uniones en posición alfa. Eso en isomería quiere decir que tienen una determinada posición, se llama alfa, y ahí es atacado por las enzimas que son alfa amilasas, que rompen los enlaces alfa. Por eso, el organismo humano tiene este tipo de enzimas y puede digerir al almidón o al glucógeno. En cambio, la celulosa, que tiene una estructura similar, los tipos de uniones presentes entre los distintos monosacáridos constituyentes en posición beta. Es decir, la enzima que rompa este enlace tiene que ser una beta amilasa. El organismo humano no la tiene, por eso la celulosa, que está en la pared de los vegetales, no puede ser digerido por el organismo humano y no puede ser utilizado como fuente de energía o fuente de glucosa.
sería una gran solución para la cuestión del hambre humano, sobre todo en los países más necesitados, si se pudiera sacar energía de la celulosa. Pero lamentablemente el organismo no lo puede digerir, pasa inalterable, se conoce como fibra alimentaria, que es importante en la nutrición porque acelera la motilidad intestinal, pero energéticamente y como fuente de hidratos de carbono, el organismo no lo puede usar porque no tiene la enzima que lo degrada. Que sí lo tiene, por ejemplo, el rumen de las vacas. Por eso las vacas se pueden alimentar de pasto. Comen el pasto y ellos sí pueden degradar la celulosa y de ahí obtener la glucosa o los hidratos de carbono para sus fuentes de energía. Para cerrar el tema, nos faltaría hacer alguna mención respecto de los heteropolisacáridos, que como les dije, aparte de la porción de hidratos de carbono, tienen otro compuesto distinto, pero que será estudiado en cada uno de ellos, ya sea con los lípidos, con los aminoácidos, con las proteínas, o inclusive con los ácidos nucleicos. Bueno, estamos llegando al final del desarrollo de los temas. Me queda por contestar si hay alguna pregunta. Profe, Hola. ¿Sí? ¿el cuestionario de a las 17 horas es del tema de ahora o de la clase pasada? El de hoy es respecto del tema de física. Ok, gracias. Sí, sí, pero el de hoy a las 17 es de la clase anterior. Profe, yo había dejado una consulta en el foro, era respecto que en el horario de las 5, que es de 5 a 5, 5 a 5 y 5, digamos, 5 minutos, rendimos las 4 comisiones al mismo tiempo. Hola chicos, buen día. El horario es de 1 hora, de 17 a 18. ¿Saben? Ah, entonces le leí mal, creo que leímos varios mal, pero... Más que ahora se modificó. Ustedes tienen el lapso de 1 hora para hacer el cuestionario, pero el cuestionario sí dura 5 minutos. ¿Entienden? Cada pregunta ustedes para contestar tienen 1 minuto. ¿Entienden o no? Ustedes alguna vez hicieron una sesión de autoevaluación o no? ¿Me Sí, escuchan? ya tuvimos. ¿Ya tuvieron buenos similares? Ustedes entran, contestan, en 1 minuto se cierra la pregunta. Cada pregunta. Un lapso de 5 minutos. ¿No? 1 minuto por pregunta. Y el tema es de la clase pasada de física. ¿Abre a las 7 el cuestionario o a las 5 al final? 17. Entre las 17 y las 18 pueden abrir. ¿Algo más? Sobre todo respecto del tema. No, profe, pero entonces sería el cuestionario sería de la clase pasada, no de hoy entonces, Sí, ¿no? sí. Ok. Profesor, buen día. Yo tengo una consulta con respecto al tema. Muy bien. Te escucho. La celulosa entonces sería lo que el organismo no puede ser digerido, digamos. El organismo humano. Organismo La no. vaca también es un organismo y lo puede digerir. La respuesta es que el organismo humano no tiene la enzima beta que se necesita para digerir la glucosa. Lo que tenemos nosotros es la enzima alfa-amilasa que nos permite digerir, entiéndanse, por romper
y liberar las unidades de glucosa solamente del almidón y del glucógeno, que tienen en su estructura enlaces en posición alfa. En cambio, vuelvo a repetir, la celulosa los tiene en posición beta. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Profe, yo no entendí tanto el tema de dectrina, De que no entendí el de dectrina, a lo último. Lectrina, sí, porque estaba en la clasificación. Por ejemplo, ya que enganchamos con lo del almidón, lo primero que se empiezan a degradar o a romper es la unión alfa 1,4. Pero como dijimos que es ramificada, cada tanto aparece un enlace alfa 1,6. Cuando se llega a ese enlace alfa 1,6, necesitas otra enzima distinta, se llama glucosidasa, pero no entra el caso. Y entonces ese compuesto que quedó con enlace alfa 1,6 sin romper se llama dectrina. Inclusive, les vuelvo a repetir, dectrina límite porque marca un límite entre lo que es alfa 1,4, alfa 1,6 y nuevamente alfa 1,4. Gracias, profe. Espero haber sido claro. ¿Algo más? Estamos 189 personas. Cuando cerremos, el sistema toma la asistencia. Eso les queda claro. ¿Alguna cuestión más respecto de este tema? Profe, Obviamente, una ¿sí? pregunta. El cuestionario empieza a las 5, ¿no? No, ¿me podés repetir la pregunta? Que el cuestionario se habilita a las 5, 17. Sí, 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 sí. 17. Sí. Y Son 5 minutos, pero se habilitan hasta 6. O sea, hasta las entre las 18. 17 y las 18 ustedes tienen que abrir para contestar un cuestionario de 5 preguntas, que dura 1 minuto cada pregunta. Bien. Eso no me era, profe. Gracias. Muy bien, muy Bueno, bien. a nosotros nos aparece que se puede desde las 17 hasta las 17:05. No pasa nada, igual se va a poder desde las 17 hasta las 18 en ese lapso de tiempo. Se modificó algo el profe. Mira, por el tema con la gente, eso manéjenlo con la gente de introducción. Acuérdense que esta materia se llama introducción y que nosotros formamos parte de otra estructura, de otra unidad curricular que se llama Físico-Química Biológica y estamos convocados para dar estos temas puntualmente, estas 3 semanas. Pero tengo entendido, de todas maneras, que el tema del cuestionario es así como lo explicó el doctor Acuña. ¿Estamos? Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco la atención. Un gusto